Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, cuando esté yo en peligro, responde mi oración. Por favor, te lo rogamos. Esta es nuestra nueva temporada, Clama a mí y yo te responderé. Estamos revisando y yendo a las oraciones de la Biblia que han sido expuestas de una manera alfabética, quiero decirlo así, en la tabla que han generado los editores de la edición de estudio de la Reina Valera del 95. Es excelente esa tablita, pero nosotros la estamos organizando de manera cronológica. Y estamos yendo libro por libro, siguiendo un poco la línea histórica en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, y ya estaremos en el Nuevo Testamento. Dios es un Dios que se comunica con su creación, que está pendiente de su creación, que está al lado de su creación. Eso es lo que en teología se le conoce como un Dios inherente, es decir, que está presente, que está en y alrededor de lo que ha creado, de su creación, de los suyos, de lo suyo en especial. De manera que lo otro es un Dios trascendente, que es un Dios que se diferencia con una diferencia abismal de su creación. Su creación es su creación y Él es Él. Ese espíritu está por fuera de todo lo que es las leyes universales, así que no tiene ningún problema en promover un milagro que esté por fuera de las leyes universales que rigen, por supuesto, la tierra, la creación, el universo, y porque Él es un Dios trascendente, pero es trascendente y es inmanente. Por eso está atento a nuestras oraciones para intervenir en nuestras vidas. Dato técnico interesante de lo que es Dios, el carácter de Él y nuestra oración para con Él, y muy temprano que venga un café por eso. Así que podemos estar tranquilos y confiados. Él no va a abandonarnos. No es su carácter, no es su esencia. Él no va a abandonarnos. Él va a estar con nosotros siempre. Nosotros sí podemos darle la espalda, soltarnos de Él, pero Él ni nos da la espalda ni nos suelta. Por eso a veces sentimos o percibimos esa sensación de abandono, pero no porque Él se haya ido, sino porque nosotros le hemos dado la espalda, o porque de alguna manera pensamos que el sufrimiento o el dolor se da a causa de la ausencia de nuestro Dios. Pero no es así, no es así. Bendito sea el Señor. Muy bien, mis amados. Habíamos quedado con Samuel. Habiendo pedido oración Samuel en intercesión por su pueblo, había intercedido por ellos, el pueblo le pidió que intercediera por ellos, Samuel lo hizo, pero después que el Señor respondió oraciones de Samuel en favor del pueblo, el pueblo pidió rey. Dijeron: queremos una monarquía. Los pueblos aledaños tienen reyes, nosotros también queremos reyes. Y Samuel se va delante del Señor y le dice: mira lo que están pidiendo. Y el Señor le dice a Samuel: tranquilo, no te han desechado a ti, me han desechado a mí, úngeles un rey, úngeles a Saúl como rey. Y comienza la monarquía en Israel. Comienza Saúl a reinar, un hombre con una muy buena apariencia, pero con un carácter muy débil. Comienza a gobernar. Es el primer rey de todas las 12 tribus de Israel.
rey, por supuesto, no hay ninguna oración que podamos hacer referencia a ella en este tiempo. Pero David muy temprano va a aparecer en la vida de Saúl y en la vida de Israel como un pastor de ovejas que mata leones, mata tigres, decía mi papá, mata osos, defiende a sus ovejas y va ante aquel filisteo gigantón que venía a desafiar a Israel y claro, le da su pedrada en toda la frente con una honda, lo mata con esa bala fría, como dicen, y empieza a tener una muy buena fama. Claro, David empezó a ejercer sus habilidades como guerrero, como un luchador, como un militar en batalla, inteligente, hábil, fuerte, un personaje que también era poeta, cantor, compositor y aparte de ello era muy bien parecido y por su fama Saúl lo trae a su corte para que le toque el arpa mientras él tiene sus momentos difíciles, pero muy pronto Saúl muestra los celos que tiene contra David. 2 veces intenta matarlo en su presencia. La última fue que le lanzó, le tiró la lanza de él para dejarlo clavado en la pared. Y David muy hábilmente esquivó la lanza y dijo, no, ya no más, yo me voy, y empezó a huir. En su huida, por supuesto, hubo gente que lo siguió, unos hombres lo siguieron, por lo menos se hablan de unos 400 que se le unieron en el primer libro de Samuel, capítulo 22. Y él hacía sus hazañas contra los filisteos y contra los enemigos de Israel y fue ganando fama y empezó Saúl a perseguirlo. Cuando en una ocasión en el primer libro de Samuel, capítulo 23, todavía Saúl está gobernando. Y David ha tenido unas victorias militares extraordinarias de las cuales Saúl nunca pudo hacerse a ellas. Jamás. Tanto así que se decía un cántico, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000, o sea, lo superaba a 9.000. Pero Saúl, de manera intencional, radical y clara, comienza a perseguir a David. Es decir, sacó su ejército personal para ir a perseguirlo y a matarlo. Y el Señor lo pone 2 veces en sus manos. Es decir, a la vida de Saúl, Dios la pone en manos de David, oportunidades claras para matar a Saúl. Y David siempre respetó la vida del ungido del Señor. Hasta que un día David en el desierto, en el capítulo 23 del primer libro de Samuel, vamos allí, los que no han llegado, por favor, lléguense allí, primer libro de Samuel, capítulo 23. Mientras tanto, que venga un cafecito. Maravilloso. Entonces dice el capítulo 23 que le dieron aviso a David diciendo que los filisteos habían venido a Keila. Keila traduce del hebreo como ciudadela. Y sí, era una ciudadela que estaba, a ver, si ubicamos a Jerusalén, está más abajo Belén y está más abajo Hebrón. Bueno, Jerusalén y Hebrón, más o menos en la mitad de Jerusalén y Hebrón, hacia el lado occidental, es decir, yendo hacia la costa del Mediterráneo, allí estaba Keila, esa ciudadela. Y los filisteos de su pentápolis filistea, que estaba así en la costa del mar Mediterráneo, pues como siempre hicieron una coalición de ejércitos de filisteos y se vinieron y estaban en Keila. Estaban muy cerca de allí y David entonces se fue hasta Keila. Cuando llegaron hasta Keila, dice que Saúl se enteró de todo esto, pero David
antes de permanecer allí y antes de que los filisteos llegaran a la ciudadela para tomarla, dice que consultó al Señor. Vamos al capítulo 23. Al capítulo 23. Y dice el versículo 8 del primer libro de Samuel. Saúl convocó a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. ¿Cómo les parece? Pero al saber David que Saúl tramaba algo malo contra él, dijo al sacerdote Abiatar: dame el efod. El efod era digamos, el delantal que tenía aquí el sacerdote. Tenía allí las 12 piedras preciosas que simbolizaban o representaban mejor las 12 tribus de Israel. Y entonces le dijo: dame ese efod. Y el propósito de David era consultar al Señor. Miren la pregunta. Versículo 10. Y luego dijo David: Señor Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl intenta venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. Sí, los filisteos habían estado asediando la ciudad, habían estado robando las eras, habían estado hostigando la ciudad, pero no habían invadido la ciudad. A ellos lo que les interesaba era robar en la ciudad y causar hostilidad a los habitantes, nada más. Pero David va allí para defender la ciudad, pero cuando llega allí se da cuenta de que Saúl va a venir contra él y consulta al Señor. Dice: Señor Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl intenta venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. Versículo 11, pregunta David: ¿me entregarán los vecinos de Keila, es decir, los ciudadanos, los habitantes de Keila, en sus manos? Es decir, ¿me van a traicionar y me van a entregar a Saúl? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? ¿Realmente lo va a hacer? Señor Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Y el Señor dijo: sí, Saúl va a descender. Y dijo luego David: ¿y los habitantes de Keila me van a entregar en sus manos, en las manos de Saúl? Y el Señor le respondió: sí, te van a entregar. Y en el versículo 13, entonces David se fue de allí con sus hombres, 600 hombres, salieron de Keila y se fueron para otro lugar. Llegó la noticia a Saúl de que David había escapado de Keila y ya no quiso ir para allá. Un café por eso. Yo sí quisiera que eso fuera así todo el tiempo. No sé usted, pero yo sí. Oh, qué bueno sería sentarnos allí en ese lugar que hemos consagrado al Señor, de ese que les abro al principio del devocional, y decirle al Señor en oración: Señor, te tengo 2 preguntitas. Y que el Señor nos diga: sí, hijo mío, sí, hija mía, dime. Y hacerle la pregunta al Señor: Señor, mira, estoy frente a esto y esto y esto y esto, ¿va a pasar esto? Y que el Señor nos diga: sí, va a pasar. Ok. Y Señor, va a pasar esto y esto, y está en esto y esto, y va a pasar esto, Señor, y que el Señor nos diga si va a pasar o no va a pasar. Y que nosotros le digamos: bueno, Señor, bendito sea tu nombre, gracias, muy amable, y bendiciones, que no sé, que te bendigo, te exalto, ¿verdad? Y salimos de la oración a tomar decisiones. Sería maravilloso, maravilloso. No sé usted, pero yo me gocé preparando este tiempo, porque yo decía: ay, Señor, cuánto te necesitamos, cuánto te necesitamos.
¿Cómo se regocijaría nuestra alma? ¿Cómo se regocijaría nuestro corazón? De que en medio de las necesidades nuestras, de los líos que enfrentamos, de tanta cosa que a veces tenemos o creamos nosotros mismos o sencillamente la vida nos trae, que podamos llegar hasta ti y decirte, consultarte de esta maravillosa manera sencilla y que tú nos digas sí, no, o haz esto, o haz aquello, o esto va a pasar o no va a pasar. Maravilloso, maravilloso. Como cuando Noé, llamado por el Señor, le dice, ¿sabes qué, Noé? Necesito que prepares un arca. Los planos están aquí. Tantas medidas, tal madera, vas a hacer esto, vas a calafatear aquí, vas a hacer allá, vas a dejar tantas ventanas, la puerta de tanto por tanto, la altura de tanto por tanto, el área de tanto por tanto. Y dale, aquí están todos los detalles. ¿Alguna duda? ¡Ja! Maravilloso, maravilloso. Pero, el Señor también llamó a Abraham y le dijo, salte de allí, de tu casa, a la tierra que te voy a mostrar. Y si le preguntaban a Abraham, ¿para dónde vas? No sé. Exactamente a qué te llamó, no sé. Me dijo que iba a ser padre de muchas naciones y que las familias de la tierra iban a ser benditas por mí, pero no sé para dónde voy ni cuál es el camino. Pero miren lo interesante, en el segundo libro de Samuel, unas páginas más adelante, aquí estoy adelantándome, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 2, cuando ya David era rey, cuando era rey, cuando acababa de morir Saúl y sus hijos, que hicieron la gran lamentación sobre Saúl y sus hijos. Dice el capítulo 2 del segundo libro de Samuel, dice, después de esto, es decir, después de la endecha de David por Saúl y sus hijos, después del lamento, dice, después de esto aconteció que David consultó al Señor diciendo, Señor, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le respondió, sí, David, sube a algunas de las ciudades de Judá. Y David le volvió a preguntar, ¿a cuál de las ciudades voy a subir, Señor? Y el Señor le preguntó, sube a la ciudad de Hebrón. Y David dijo, bueno, Señor. Se fue a Hebrón y los hombres de Judá ungieron allí a David como rey sobre Judá. Y reinó David en Hebrón 7 años. Lo volvió a hacer, lo volvió a hacer. Es decir, sí, mis amados, aquí en esta primera oportunidad ante el peligro. Y en esa segunda oportunidad, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 2, es ante una nueva situación, ya para ser ungido como rey. No estaba en peligro, pero estaba ante una oportunidad nueva, ante unos caminos nuevos a tomar. Y bueno, ¿a cuál ciudad voy a subir para que sea más estratégico o mejor ubicado el ungimiento mío como rey? ¿Desde cuál ciudad? Ve a Hebrón, desde allí. Y después de reinar 7 años en Hebrón, David sube a Jerusalén a reinar desde Jerusalén. Otros 33 años más de allí en adelante. Fueron 40 que reinó. Entonces, el punto es, mis amados, ante oportunidades o ante peligros, consultar al Señor. Y que el Señor te conceda la gracia y que hayas gracia delante de Él para que Él te responda claramente y sin ninguna distracción o sin ninguna posibilidad de confusión, te dé la respuesta a tus oraciones. Y lo mejor, que el Señor conceda las peticiones de tu corazón. ¿Puede hacerlo el Señor? Absolutamente. Él puede hacerlo. Preguntemos, busquémoslo, consultémoslo. Y con toda oración y dedicación lleguemos ante el Señor y digámosle, Padre, yo estoy aquí porque quiero hacerte una consulta. Necesito tu dirección.
o necesito tu intervención porque estoy en peligro y no sé qué hacer. Ayúdame. Y que sea el Señor concediendo esas peticiones. El Señor Jesucristo intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Tenemos recursos espirituales suficientes, celestiales suficientes, para que nuestras oraciones tengan su respuesta. Que hallemos gracia ante el Padre Celestial. Padre nuestro, gracias por esta bendición que nos has concedido hoy. Nos hemos enterado, Señor, sabemos que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre y eres todopoderoso. Ten misericordia de nosotros cuando en los momentos de peligro o en los momentos de las diferentes oportunidades que se nos presentan, te consultemos, te preguntemos y podamos tener de tu mano tu dirección. Ten misericordia de nosotros, Señor. Encomendamos en tus manos el resto del día. Tu dirección, tu bendición en el poder de tu Espíritu Santo esté con nosotros, te lo rogamos. Y el día de mañana también esté en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy, se va rápido el tiempo, así que nada, que el Señor los bendiga y los guarde, que tengan un viernes fructífero, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos, que tengan muy buen fin de semana. Vamos a la iglesia a congregarnos, por favor, en familia, con la bendición del Señor, y nos veremos el lunes, si el Señor así lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.